a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a pedir que tome el control de todas las palabras que vamos a expresar hoy, ¿sí? A través de la Escritura. Vamos a hablar acerca de esta serie, del tema Siguiendo a Jesús, amén. Amén. Vamos a hablar del tiempo profético, vamos a hablar de en qué momento llegó Jesús, en qué situación, en qué contexto, en qué lugar estaba ubicado en el contexto histórico, digamos, en qué tiempo estaba atravesando el pueblo judío, cómo era el gobierno, cómo era la religión en ese momento, cómo eran las circunstancias que se daban para que llegara el Maestro. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú estás aquí y tú eres fiel. Aquí está tu Espíritu Santo, Dios. Ahora, Dios mío, que vamos a transmitir esta palabra, este estudio, Señor, acerca de seguir a Jesús, siguiendo a Jesús. Te pedimos que tomes el control de nuestros labios, de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos ser llenos de tu presencia, para que podamos ser edificados, para que tú seas el que hables a través de mi persona y transmitas esta palabra, Señor, que sea de bendición para mis hermanos que nos oyen de cualquier parte, Señor, del mundo, Dios mío, y que en esta noche están aquí para ser bendecidos por ti. Todos los que quieran ponerse tu palabra, Dios mío, le damos un lugar fuera de aquí, Señor, y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la libertad de Jesús, la libertad del Espíritu Santo, para la gloria del nombre de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca del tiempo profético, donde se habló acerca de un redentor. Amén. La Biblia nos habla en Génesis 3:21. Acompáñenme en Génesis 3:21. Y nos dice de la siguiente forma: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando el hombre y la mujer fueron puestos en el huerto del Edén, no había pecado alguno en el hombre. Incluso la relación del hombre con Dios era directa. Era un hombre santo, era un hombre sin tacha. Obviamente en ellos no había vergüenza, no existía lo que era la pena, no existía lo que era la malicia. Cuando el hombre peca y es apartado de Dios por causa del pecado, el Señor los vistió con una piel o una túnica de piel, haciendo referencia al primer sacrificio de animal existente en la historia humana. Ellos se habían vestido de túnicas hechas de algunas plantas, digamos, algunas hojas, dice la Biblia, pero era por su vergüenza. Y Dios nos da una referencia profética y nos muestra que a través de un sacrificio el hombre iba a ser perdonado, o el hombre iba a ser redimido. Entonces Dios hace este sacrificio, viste a Adán y Eva y nos da a nosotros un indicio de que vendría un Mesías a redimirnos. Allí en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, también nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Este la herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Dice la Biblia que el Señor puso enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En Apocalipsis nos habla que esta mujer representaba a Israel, y el dragón, que era Satanás, y sus ángeles hicieron guerra a esta mujer, porque esta mujer había quedado encinta y iba a dar a luz un hijo. ¿Quién era ese hijo? Cristo. Entonces ya el Señor estaba hablándonos acerca de una redención futura, y fue a través de Jesús. Hay una profecía en Isaías 61:1, que es una de las que más nos gusta. A nosotros nos gusta mucho esta profecía, porque el profeta habla explícitamente de lo que el Señor iba a hacer a través de Jesús, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Y así siempre los profetas y así la historia siempre nos ha dado indicios que vendría un redentor. Ese redentor vendría por parte del pueblo judío. Ese redentor vendría para redimir a Israel. Pero lo que pasó es que el plan de Dios era más amplio. El plan de Dios era llevar esta salvación no nada más a los judíos, sino al mundo entero, a través del sacrificio de su Hijo. Dice en la Biblia que Israel fue tomado, o el pueblo de Israel fue tomado a través de un hombre llamado Abraham. Abraham fue llamado por Dios, Abraham fue elegido por Dios, y de allí Dios le dice a Abraham que de ti haré una descendencia que ni siquiera podrás contar. Y le dice que de su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no hablaba de Abraham, hablaba de la simiente de Abraham. De Abraham iba a nacer un hombre cuyo nombre iba a ser bendito en todas las naciones. Hablando de la reconciliación de Dios y el hombre. Entonces muchas personas dicen, bueno hermano, la salvación venía por Israel, obviamente lo dice Pablo, la salvación viene de los, Jesús mismo lo dijo en Juan 4, la salvación viene de los judíos, porque Jesús era judío. ¿Y qué hubiera pasado si Israel no rechaza a Jesús? ¿Usted y yo no entramos en el plan de salvación? Realmente sí entrábamos igual, de una u otra manera, el plan de Dios era salvar al mundo. ¿Por qué? Vamos a buscar Juan 3:16. Juan 3:16. Y vamos a leer lo que nos dice. Este texto no lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? ¿O no se lo sabe todavía? Si usted no se lo sabe, le vamos a llamar al pastor para que lo ponga en disciplina. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a Israel. Al mundo. ¿A quién? Al mundo. O sea, quiere decir que Dios quería salvar la humanidad. ¿Amén? Amén. Obviamente Israel es elegido como pueblo de Dios porque Él quería levantar una generación santa, un pueblo apartado para Él, y lo hizo a través de Abraham, Isaac, Jacob, y de allí vienen los hijos de Israel, los saca de Egipto, y a partir de allí empieza el trato de Dios directo con un pueblo donde muchas veces se rebeló contra Dios, muchas veces le falló a Dios, muchas veces se fueron a adorar a otros dioses, muchas veces fueron rebeldes, muchas veces endurecieron su corazón, y Dios da una profecía y dice que elegiré un pueblo que no es pueblo y tomaré una nación que no es nación para provocarlos a celos. ¿Qué quiere decir el Señor con esta palabra? Es que ustedes no respetaron mis estatutos, ni mis mandatos, ni lo que yo establecí. Entonces me voy a buscar otro pueblo. Entonces voy a buscar otra gente. Dios se divorcia, el Padre se divorcia de Israel. Dios se divorcia de Israel. Y entonces viene el plan de redención a través de Cristo. Amén. Se divorcia de Israel y le busca a su hijo una novia. Y le busca a su hijo una novia limpia, una novia purificada por la sangre de él, y reconcilia al mundo consigo mismo. El mundo estaba en enemistad contra Dios por causa del pecado. Mira, la ciencia dice que el frío no existe. ¿Tiene frío en esta noche? Una noche con un poquito frío, ¿verdad? Más o menos. El frío, dicen algunos científicos que el frío no existe, que el frío es la ausencia del calor. Algunos científicos dicen que la oscuridad no se puede estudiar, porque la oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Y tú lees la Biblia y nunca dice que Dios creó la oscuridad. Lo primero que Dios hizo fue la luz, lo primero, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo Dios empezó a crear sin luz? Dios primero prendió los bombillos y después empezó a hacer las cosas. Pero como para darnos enseñanza, porque Él es luz, Él ve todo. ¿Amén? Pero Dios nos estaba enseñando cómo debíamos ser ordenados, cómo debemos hacer las cosas. ¿Usted cree que Dios se cansó el primer día cuando creó? El primer día de creación, que tuvo que descansar y dejó algo para el segundo día, después el tercer día, cuarto día, el quinto día, el sexto día hizo el hombre, se esforzó mucho Dios y al séptimo día se fue a dormir, a aprender la televisión, ver Netflix o DirecTV. ¿Usted cree eso? No. El Señor nos estaba dando ejemplo, hermano, ejemplo de que usted debe tener una organización,
usted debe trabajar cierto tiempo y debe descansar también. Jesús nos enseñó que el reposo no fue hecho por Dios para Él, sino para nosotros. Porque nosotros somos humanos, mortales, nosotros sí necesitamos descansar. Cuando Jesús hacía milagros en el día de reposo, venían algunas de estos movimientos religiosos que los vamos a mencionar a continuación. Y cuando Jesús tenía ese combate, cuando Jesús tenía esa lucha, dice en la Escritura que Jesús mismo le decía: ustedes guardan sus tradiciones, o sea, prefieren guardar sus tradiciones que ayudar a alguien en el día de reposo. Y le dice: hasta hoy mi padre y yo trabajamos, no querían matar. Era una ofensa muy grande para ellos ofender sus tradiciones. Entonces, estábamos hablando acerca del tiempo profético, amén, que fue muy amplio, fue desde el principio, hermano. Lo leímos en Génesis, y si nos paseamos a través de la Escritura, el Señor hizo evidenció muchas apariciones. ¿Dónde? Podemos ver que cuando se le presenta a Jacob el ángel de Jehová, tienen una lucha, y Jacob, cuando sobrevive esta lucha, le desconyuntan el muslo, dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Y cómo es posible si se ha enseñado que no hay hombre que vea a Dios y viva? Era una teofanía de Dios, era Cristo. Teofanía es la representación o el prototipo de Dios a través de una presentación física. Entonces Jesús se presentaba. Dice la Biblia que Josué tenía que enfrentarse a un pueblo, en el libro de Josué está, para redundar, y cuando Josué iba a enfrentarse a ese pueblo, se consigue un varón, dice que parecía un príncipe, y Josué lo describe como el príncipe de un ejército, y Josué va como a ver quién es, saca su espada y todo, y le dice: tú eres de nosotros, eres de aquello. Y el hombre o el varón que ve le dice: quita tu calzado porque este lugar es santo, primero que nada reverencia, y ni siquiera estoy contigo ni estoy con aquello, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y dice en la Biblia que Josué se quitó el calzado, y la Biblia nos enseña que fue parecido a lo que vivió Moisés cuando el Señor le dijo que se quitara el calzado porque el lugar es santo. Y si este personaje le dice a Josué: quítate el calzado porque este lugar es santo, ¿qué nos da referencia? ¿A que era un ángel común o era Dios? Dice la Biblia que lo adoró, y no hay ningún ángel que tenga carácter adorable, porque ellos son consiervos nuestros. Vamos a buscar Apocalipsis para confirmar esto. Ellos son consiervos nuestros, y lo vamos a confirmar a través de la Escritura, para que usted tenga en claro todas estas cosas que están aquí. Vamos a buscar Apocalipsis, ya les voy a decir en qué texto. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Lo voy a leer mientras tanto. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído, después que las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Punto. Adora a Dios. Ningún ángel tiene carácter adorable. No sé cómo hay hermanos que están pidiendo a la mujer que venga a protegerlos. Hay unos que todavía en la noche claman al ángel de la guardia. Algunos ponen el angelito, el que tiene las nalguitas afuera de los cachetes rosados. ¿Usted no ha visto esos angelitos? La Biblia no habla de estos tipos de ángeles, esto no existe. Entonces hablan de la angelita, del angelito, que se enamoraron, de Cupido. Esto no existe. La Biblia habla de ángeles y son seres espirituales poderosos, muy serios. Ellos vienen a hacer la labor de Dios. En Apocalipsis 16 habla de un ángel de las aguas, es encargado de las aguas. Entonces hay ángeles que tienen posiciones generales, hay ángeles mensajeros y hay ángeles que tienen trabajos específicos. Esto es muy amplio de los ángeles, no estamos hablando de los ángeles, pero es necesario destacar que el ángel de Jehová era teofanía de Jesús, de Dios. El ángel de Jehová siempre se pronunciaba con la A mayúscula. Usted puede leer a lo largo de la Escritura
Hay ángeles del Señor también, que se presentaron, pero no con carácter adorable. Eran ángeles como Gabriel, como Miguel, algunos que no se le identificaba el nombre. Pero cuando usted lea un ángel que es reconocido como Dios, o se tome atributos de Dios en la Biblia, era referencia a Cristo. Pero obviamente en este momento no era Cristo. En este momento era Dios, era el Hijo de Dios, era el Verbo, siempre ha sido, porque Juan lo dice en capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Pero aún no se había presentado como Cristo o como el Mesías. Mesías es en hebreo ungido, y en griego Cristo. Cuando tú dices Jesús, el Mesías, Jesús es el ungido en hebreo. Pero cuando tú dices Jesucristo, dice lo mismo en griego. Amén. Entonces usted no es griego ni hebreo, usted lo puede llamar como usted le guste llamar al Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías, Jesús mi Salvador. ¿Cómo lo llama usted? Bueno, no sé cómo lo llama, pero lo cierto es que Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Denle un aplauso a ese Salvador tan grande. Ok, reseñamos lo que es el tiempo profético antes de que viniera Jesús. O sea, el Señor estaba preparando a la humanidad, el Señor estaba preparando el escenario para que viniera Cristo. Amén. Amén. Él estaba preparando ese momento y llamaba a los profetas a revelar este mensaje. Y estos profetas, cuando revelaban el mensaje, los mataban, los perseguían, los aserraban, los apedreaban. Nadie quería recibir el mensaje de redención. Nadie quería recibir el mensaje de que Dios llamaba al pueblo a arrepentimiento. Y siempre mataban a los profetas, mataban a aquellos que predicaban. Era algo muy fuerte, hermano. El trato de Dios con el pueblo se entorpecía por su rebeldía, por la dureza de su corazón. Y llegó un momento donde el Señor decide hacer silencio. ¿Cuántos saben eso? Dice la historia o el tiempo que desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años. Se llama el tiempo del silencio de Dios, o el tiempo deuterocanónico. Te puede anotarlo si quieres, el tiempo de silencio o el tiempo deuterocanónico, donde Dios no habló por profeta ni por ningún medio. Sí había palabra, estaba en la Biblia, estaba en el Antiguo Testamento, pero Dios no comunicaba su mensaje al pueblo porque no quería hablarles. Dios estaba molesto. Dios había hablado y los mataban, perseguían. Cuando venía un profeta y les profetizaba de paz, les profetizaba de prosperidad, cuando venía un profeta a decirle a los reyes, hay victoria, ellos los querían, los mandaban a llamar. Y cuando venía un profeta de Dios, lo encerraban en la cárcel. Hubo un hombre, un rey, que fue llamado a la batalla. El rey, creo que era el rey Josafat. Y el rey que lo llama a la batalla le dice que vaya con él porque van a ganar. Y él le dice, ¿le preguntaste a Dios? Sí. Todos ellos, mira, me dijeron que si vaya. Mira, tú que hablaste parte de Dios, sí, así dice el Señor, ve que vas a ganar. Ve que vas a ganar. Todos vete. Pero no me parece, dice el rey, no me parece esta palabra. No sé si acompañarte a la guerra, le dice este rey al otro rey, porque no me parece esta palabra. No hay otro profeta aquí en Israel. Bueno, hay uno que tengo allá en lo último de la cárcel, pero ese no me gusta escucharlo, porque siempre me habla cosas malas y no quiero. Bueno, yo sí quiero escucharlo, tráemelo para acá. Cuando traen al profeta, el profeta le daba quizás vergüenza o le daba temor, porque tenía amenazas de muerte si hablaba lo contrario. Y le pregunta el rey, profetízame, y dime, sí, rey, ve a la guerra porque vas a ganar. Y el rey le dice, no, háblame lo que te dijo el Señor. Ah, bueno, ¿quieres que te hable lo que te dijo el Señor? ¿Lo que te dijo el Señor a ti? Sí, háblame lo que te dijo el Señor. Bueno, así dice el Señor. Veo Israel cómo cae, cómo los matan en el camino. Veo un camino de sangre y te veo a ti, rey muerto. ¡Guau! Esta palabra fue muy fuerte para este hombre. Esta palabra no era fácil de decir. Y se pone bravo y le dice, ¿viste? Porque no me gusta. Porque me hablan puras cosas malas. La gente no quería a estos profetas, hermano. Pero estos profetas eran los que hablaban la verdad. Ahorita usted ve en las redes sociales, cualquiera se llama profeta,
porque te profetiza un carro, te profetiza un avión, te profetiza riqueza, te profetiza bienestar. ¿Y quién no le gusta un profeta así? Tráiganlo para acá para que me profetice un carro. Amén. Aleluya. Tráiganmelo para acá para que me profetice riqueza. Pero cuando viene el profeta que va a hablar de parte de Dios y te dice estás mal, estás en pecado, vas rumbo al infierno, vas rumbo a un lugar de perdición, a este profeta no lo quiere, pero este es el que está recibiendo palabra de Dios. Entonces, en ese entonces no querían la palabra de Dios, querían palabras de lisonja, querían palabras dulces, pero Dios quería hablarles y advertirles del pecado, y ellos mataban y mataban a los profetas. Como hoy en día los profetas son perseguidos, son obviados, son rechazados, son ignorados y llaman al que profetiza cosas buenas, pero estos no son aprobados por Dios. Un ministerio profético aprobado por Dios es aquel que corrige el pecado, es aquel que siempre la gente cuestiona, es aquel que muchos no quieren, pero es aquel que tiene la palabra fresca porque tiene el oído en el cielo, amén, y la rodilla en la tierra. Es una palabra bonita y sabia. Sí. Gloria a Dios. Sí hay, claro que sí hay. Claro que sí hay palabras proféticas buenas, pero esto es lo que le gusta a la gente, pura palabra buena y bonita. Claro que sí hay palabras proféticas de bendición, pero Dios llama a los profetas, o el ministerio profético no es para profetizar carros, hermano. No es para estar profetizando prosperidad. Dios no va a dar un ministerio o el recurso de él para decirle a la gente, vas a ser rico, vas a tener plata. No. El recurso profético es para llamar al arrepentimiento, es el ministerio. ¿De qué le sirve a Dios a que la gente sea rica, sea próspera y tenga y se pierda su alma? Dios necesita llamar al arrepentimiento. A veces Dios te va a dar una palabra, obviamente. Su palabra es de bendición. Cuando hay arrepentimiento, cuando la gente se vuelve a Dios, lo tiene todo. Amén. Lo tiene todo. Y el recurso profético se ha usado muy mal. Se ha usado muy mal porque el profeta no está para estar diciéndome, vas a tener vestido en diciembre. No, el recurso profético es más alto, es más grande. Es decirte, lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Sigue así, o haz esto así, o tienes que tomar esta decisión. Ese es el recurso profético a través de la Escritura. A través de la Escritura es el recurso profético. Hubieron reyes donde Dios le llevó profeta y le dice, vas a reinar tanto tiempo, pero no te apartes de mis estatutos ni los decretos del Señor y te va a ir bien. O sea, siempre cuando hay una palabra de parte de Dios para bendecirnos, siempre nos dice, pero anda bien, pero no te apartes. Porque ¿de qué sirve Dios decirle a alguien, un impío, mira, te voy a bendecir, te va a prosperar grandemente y ya? No. El recurso profético va a traer también consigo el arrepentimiento. Pero si me sirves, pero si me agrada. Porque Dios no llamó la gente para llenar los bolsillos. Ese no es el llamado de Dios, es a la salvación. Amén. Si nos quiere bendecir económicamente, no es para engrandecernos a nosotros, es para bendecir su obra. O ayudar a los necesitados. Mira, el propósito del reino de Dios en este tiempo se ha distorsionado. La gente lo que espera es puro lisonja, puro te va a ir bien. Y la gente lo que espera es el profeta para que lo halague, para que el profeta lo aplaude. Pero a veces el profeta tiene que corregir, tiene que hablar, tiene que llevarnos a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Toma un poquito de agua. ¿Dónde está? El Señor es agua de vida, amén. Amén. Así que prefiero tomar esa agua que no me hace, porque esta me hace. Ok. Estamos hablando acerca de siguiendo a Jesús. Amén. Siguiendo a Jesús. Hablamos del tiempo profético. Y duró el Señor 400 años sin hablarle a Israel. Esa es la página en blanco que queda. Esa es la página en blanco. Ese se llama el tiempo deuterocanónico. De allí salieron la mayoría de los libros apócrifos. Que hay un trabajo de eso, era para la próxima semana. En ese tiempo empezaron la gente a inventar cosas. Y no había veracidad ni autoridad en su palabra, porque algunos decían, yo creo que Dios me dijo esto, y anotaron. En cambio, los profetas de la antigüedad decían, así dice el Señor. Y los profetas de ese momento decían, yo creo que escuché a Dios, me parece que vi una visión, yo creo que Dios me habló. Y los profetas de la antigüedad hablaban con la autoridad, así dice Jehová, así ha dicho el Señor, escucha palabra de Dios, habla el Señor en cuya presencia estoy. Entonces, era la diferencia. En ese tiempo, hermano, en esos 400 años de silencio, había un rey
o un emperador llamado Alejandro Magno, griego, el cual conquistó a parte de Europa y del mundo y derrocó al imperio persa, que era el imperio que gobernaba en ese tiempo. Cuando Alejandro Magno toma control de todos estos pueblos, parecía que tenía una carrera como emperador muy grande, porque Alejandro Magno no llegaba ni a 40 años y había conquistado casi todos los reinos del mundo. Ustedes se imaginan qué terrible era este hombre llamado Alejandro Magno. Le decían Alejandro el Grande. Usted lo puede leer en la historia universal. Este tipo, dicen la historia, que cuando llegó a su palacio, hablando con su cercano, dijo que se sentía muy triste, porque ya no tenía nada que conquistar, ya había conquistado todo. Y se murió de tristeza. ¿Qué le parece a usted? Se murió deprimido porque ya había conquistado todo, ya había matado a quien quería y ya no podía conquistar nada. Otros dicen que había unos estupefacientes, algunas hierbas, alguna droga que combinó y se drogó y se le pasó la mano. Y murió Alejandro Magno. Quedaron sus generales y los generales repartieron las tierras. Él no tenía un heredero, no tenía un hijo que heredó el reino o el imperio, y tenía 3 generales que tomaron el oriente, el occidente, y otro tomó otra parte central, y se repartieron las tierras entre ellos y empezaron a gobernar en el mundo. Entonces la parte o la porción que tocó cerca de Asiria, o también del pueblo de Israel, hubo un momento donde empezó a gobernar un hombre llamado Antoquio Epifanes. Esto es importante que usted lo escuche y lo aprenda. Antoquio Epifanes quería helenizar a Israel. ¿Qué era helenizar? Quería adoptarles las costumbres de los griegos al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta. Israel tenía un solo Dios, amén, que es el Dios, es Jehová, es Dios, es Yahweh, es el gran yo soy, es el Dios que nosotros adoramos, amén. Entonces, este único Dios, los griegos querían imponerle otras deidades. Esto era el plan de Alejandro el Magno, establecer su cultura, establecer sus religiones y establecer su lengua. Y lo logró, hermano. En cierta parte del mundo antiguo había adoptado la lengua griega. Por eso que usted ve los escritos antiguos fueron escritos mayormente en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. O sea, el griego gobernó o mandó en gran parte del mundo. Usted puede leer algunos de los estudios más amplios de la filosofía, psicología, de los elementos químicos. Usted le dan la connotación griega. Y uno dice, o usted se preguntaba quizás, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de este tiempo. Cuando Alejandro el Magno helenizó. Helenizar era colocar su cultura, su religión, su lengua obligatoria. Entonces aquellos que decidieron adoptarla, optaron a cargos públicos, cargos políticos, subieron de nivel, de rango, porque el que hablaba en griego era una persona muy bien estudiada, muy preparada. Ok, este tipo llamado Antoquio Epifanes empezó una persecución a los judíos, porque los judíos no querían adorar a los dioses griegos y querían mantener el nombre de Dios, a pesar de estar en un tiempo de silencio, un tiempo donde no había palabra profética. Dice la tradición, dice la historia, que Antoquio Epifanes, además de perseguirlos, los obligó a cambiar de sacerdocio. Dios había establecido el sacerdocio levita a través de esta tribu, la tribu de Leví, y está establecido el sacerdocio en Israel únicamente para ellos. O sea, únicamente Israel podía ministrar el sacerdocio en el templo. Sin embargo, este tipo llamado Antoquio Epifanes puso sacerdotes de él en el templo para ofrecer sacrificios a Zeus, el dios griego. Esto era lo que hablaba Daniel cuando hablaba acerca de la abominación desoladora. Y el hombre viene y ofrece sacrificios de cerdos. La Biblia en Levítico habla que los cerdos son animales inmundos. No sé si lo ha leído. Habla de los animales inmundos, y son animales que Dios no quería
consagrados ni para la crianza ni para la alimentación. Entonces Dios le dice, de estos animales no vas a tocar. Y a pesar de que hoy en día usted come cochino bastante, ¿verdad que sí? Cuando le gusta un cerdo frito, cuando le gusta su chicharroncito. Antiguamente el Señor decía que no comieran esto, y si usted va a las normas o reglas de una dieta saludable, muchos de estos animales, si uno los evita, uno tiene una mejor salud. Antiguamente no había la manera de filtrar el parásito que tiene este cerdo o de limpiarlo, y entonces era muy probable que la gente muriera o se enfermara, y Dios sabía esto. Dios no les permitía comer estos animales. Dios les permitía comer más que todo era animales rumiantes, a rumiantes que tienen más de un estómago, y cuando tienen más de un estómago, cuando comen pasto o alimentos malos en el primer estómago, ellos luego lo suben a su boca, y si está dañado o está malo, le va a causar daño, lo expulsan. Y lo que está bueno lo llevan al estómago, que va a digerir. Estos animales rumiantes entonces eran más limpios que el cerdo. El cerdo comía todo lo que viniera, hasta ahora, come todo lo que le viene. Y entonces Dios prefería que ellos comieran saludable. Dios no les permitía comer animales que no tuvieran escamas, hablando de animales marinos, porque cuando no tenían escamas tenían mayor probabilidades de tener parásitos. Entonces Dios les decía, no coman eso, son inmundos, coman esto que tienen escamas, son más limpios. Este Antioquio Epifanes, no importando las reglas o las leyes de Dios, ofrecía sacrificios de cerdo, y el Señor pedía el sacrificio de algunos animales, digamos el cordero, amén, que era para el sacrificio por los pecados de un pueblo, un cordero limpio, inmolado, un cordero limpio, puro, del mejor. Era representación de Cristo. Había otros animales que se ofrecían por ofrenda, amén. Hoy usted no tiene que estar trayendo su cabrita ni su perro para acá, para la iglesia, para sacrificarlo aquí. Imagínate que el Señor dice, bueno, traigan los gatos que tienen en su casa, sus mascotitas, sus perritos, y vamos a sacrificarlo aquí en el altar por sus pecados. Bueno, en aquel tiempo había sacrificios de animales, en este tiempo no. En este tiempo el sacrificio eres tú, a través de la adoración, a través de una vida consagrada, a través de una vida que viva la palabra. Ese es el sacrificio que Dios pide para este tiempo. Amén. Amén. Entonces este hombre Antioquio Epifanes hace esta gran persecución. Hubieron algunos hombres que huyeron a un monte. A esos hombres se le anexaron familias y personas. Este hombre era conocido como Macabeo. Este Macabeo, dice la historia, que empezó esta revolución y murió en poco tiempo. Entonces su hijo tomó el mando y levantó un grupo de personas que querían recuperar el lugar de Dios en el templo. Levantó un grupo de personas que quería recuperar el culto, quería recuperar el sacrificio y quería hacer la voluntad de Dios. Este grupo se llaman los Macabeos. Macabeo significa martillo o cabeza de martillo. Ellos tomaron, se prepararon, no tenían la fuerza ni política, no tenían la fuerza en armas, no tenían la fuerza para luchar o la capacidad para ganarle a un imperio o a un rey, porque no estaban preparados para ese momento. Sin embargo, ellos querían recuperar el lugar de Dios, y los macabeos se levantaron, hicieron guerra contra los asirios y lograron derrocar a Antioquio Epifanes. Cuando lograron derrocar a Antioquio Epifanes, volvieron al servicio a Dios, al culto. Entonces el que consolidó esto se llamaba Simón Macabeo, el cual recibió un grado honorífico de confianza, y proclamaron a su familia como reyes continuos, reyes y sacerdotes continuos para la obra de Dios. ¿Cuántos han perdido el celo por la obra de Dios? ¿O cuántos aún mantienen el celo por la obra de Dios? Que cuando aquí no voy a hablar solamente de este lugar, porque a veces nos ponemos muy místicos y solamente defendemos este lugar. No. Cuando tú defiendes la palabra de Dios, cuando tú defiendes la santidad en tu casa, cuando tú te opones a que se haga la voluntad del hombre y se haga la voluntad de Dios, donde aquí no se hace lo que mi mamá quiere,
aquí no se hace lo que mi esposa quiere, aquí se hace lo que el Señor dice que se haga. Cuando usted tiene este tipo de celo por la obra de Dios, por el Señor, es donde Dios empieza a honrarle, es donde Dios empieza a bendecirle. Amén. Entonces estos hombres tenían un celo tremendo por Dios, un celo vivo por el Señor, porque estaban ofendiendo la ley de Dios y habían pospuesto al Dios de Israel, le habían puesto un Dios ajeno a Zeus. ¿Usted se imagina qué triste era esto? Que en la iglesia de repente Dios nos guarde, amén. Nos saquen de aquí, bueno, aquí ahora se va a adorar al ventilador, y lo pongan aquí, este es el nuevo Dios. Es fuerte para nosotros permitir esto o aceptarlo, pero ellos lucharon y combatieron hasta que lograron derrocar a este tipo. De allí, el hijo de este Simón Macabeo, cuando toma el lugar de su padre, este hijo no quiso hacer igual que su padre, sino que se helenizó. Empezó a adoptar las corrientes griegas, porque en ese tiempo estaba de moda el gimnasio, eso de hacer ejercicio, de promulgar los músculos. ¿Usted no ha visto la película 300? ¿Nunca lo ha visto? Cuando ellos derrumbaron el imperio persa, eran de una parte de Grecia, no recuerdo el nombre de la ciudad de ellos, eran puro tipo, el más flaquito tenía los 4 cuadritos aquí marcados, musculosos, fuertes. Bueno, los griegos fueron los que indujeron el ejercicio, el gimnasio, la carrera, las olimpiadas, viene de Olimpia, eso lo impusieron los griegos. Entonces, este muchacho quiso modelizarse, pero vamos a hacer ejercicio como los griegos. Ellos hacían ejercicio desnudo, lanzaban discos desnudos, empezaron a meter la psicología, en la medicina, que no estaba para nada mal la medicina, pero entre eso introdujeron muchas cosas paganas que a Dios no le agradaban. Entonces este hombre llamado el hijo de Simón Macabeo se hizo partícipe de eso, y de allí hubo una separación de los que lo seguían, que se llamaban los, ya le decía el nombre para que usted lo tenga presente, ellos se llamaban los jadiseos o jarideos, y los otros, o el otro grupo que se fue junto con este tipo, de allí nació la corriente de los saduceos. Estos javiseos o separados era el grupo de los fariseos. Ellos no quisieron hacer igual que el hijo de Simón Macabeo y se apartaron de él y fundaron la religión de los fariseos. Ahora sí usted entiende por qué existían los fariseos en la Biblia, en Mateo, en Marcos, en Lucas. ¿De dónde salieron esos fariseos? Bueno, ellos salieron de una separación con este hombre, porque los fariseos significa apartados o separados o piadosos y santos. Eran los fariseos. O sea, quiere decir que los fariseos nacieron bien. Los fariseos empezaron muy bien, después fue que se desviaron. Entonces los fariseos se apartaron de este tipo, y este hombre siguió una corriente llamada los saduceos. Los fariseos eran el grupo político y religioso que predominaba en Israel. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Mateo 5:20. Mateo 5:20. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Esto es amplio, esto es muy amplio, y quizás no nos dé el tiempo para concluir, pero quisiera al menos nombrarles. Dice: porque os digo que vuestra justicia si no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Hablando de que los fariseos no eran personas muy justas o honorables, Lucas 6:20 también nos menciona algo respecto a los fariseos. En Lucas 6:20 nos dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En Lucas 6:2 dice: y algunos de los fariseos les dijeron:
porque hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos, separados, porque ellos decían que eran los más santos, los más puros, empezaron a dedicarse junto con los escribas a interpretar la Biblia o a hacer interpretación de las Escrituras, y empezaron a enseñar la palabra de manera oral. Se llamaba, este término se llamaba Mishnash. Quiere enseñar la escritura o la interpretación de la escritura de manera oral. Y entre estas prácticas agregaron muchas cosas que no venían de parte de Dios, sino de sus deseos. Ellos promulgaron una ley de lavarse muchas veces las manos antes de comer. Esto representaba pureza, santidad, 7 veces. Por eso usted lee en la Biblia que cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos empezaron a acusarle: pero mire, tú no comes lavándote las manos, que no sé qué. Mire, chicos, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, porque dentro del corazón del hombre salen homicidios, fornicaciones, adulterios y todo tipo de pecado. Porque los discípulos sí se lavaron las manos, pero una sola vez. No es que no se lavaron una sola vez, y los fariseos tenían que ver que se lavaran 7 veces, porque era una tradición, no era bíblico. Ellos se afianzaron mucho en lo que es la vivencia exterior. Ellos, cuando iban a dar ofrendas, ellos hacían un anuncio en las plazas, en los lugares donde había más público. ¿Por qué? Porque querían que los vieran. Y el Señor viene y enseña: no sean hipócritas como los fariseos, que hacen las cosas para ser vistos. Más bien ustedes lo que hagan con su mano derecha, que ni siquiera la izquierda lo sepan. Los hipócritas eran los que actuaban, que eran los que hacían los teatros. Esto venía también de la tradición griega, creo que era griega romana. Y cuando actuaban, ellos actuaban en las plazas y la gente se divertía mucho. Entonces, cuando Jesús venía y decía hipócrita, le decía: ustedes actúan, ustedes son actores. Entonces, cuando usted tenga un actor en su casa, una actriz, dígale hipócrita. Es un hipócrita. Cuando usted vea que está actuando, es un hipócrita. No se vaya a sentir ofendido. Mira, estás llorando por esto, pero ¿por qué estás llorando? Hipócrita. Usted no le está diciendo una grosería. Usted le está diciendo: usted es un buen actor, una buena actriz. Yo creo que aquí no hay buenos actores, ¿verdad que no hay buenas actrices? Entonces Jesús le decía a los fariseos: actores. Porque el actor, que hace es cumplir un papel. Mira, tú tienes el papel de Tarzán. Entonces tienes que montarte en el árbol con las lianas y empezar a gritar: ¡oh! O sea, como grita Tarzán, ¿verdad? Bueno, Jesús le decía hipócritas, actores, mentirosos. El grupo de los fariseos enseñaba mucho lo tradicional. En ese momento también se levantó el grupo de los saduceos, que lo habíamos mencionado, descendían de esta separación de los macabeos. Los saduceos también se dice que vienen de Sadoc, que era un grupo de sacerdotes que Dios había elegido. Era un linaje de sacerdotes en la antigüedad llamado Sadoc. Entonces todos los que venían por allí, dicen algunos que de allí proviene el nombre saduceo, que ellos adoptaron. Y los saduceos eran parecidos a los fariseos, pero eran un grupo más restringido, porque eran los más pudientes. Los saduceos eran los más ricos y ellos solamente creían en los libros de la ley. Ellos nada más creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no creían en las leyes orales que transmitían los fariseos. Los saduceos no creían en resurrección. Ellos no creían en la vida eterna. Ellos no creían en demonios ni en ángeles. Ellos nada más creían en los primeros 5 libros de la Biblia, y eran los hombres que se habían apoderado de los cargos políticos. Siempre cuando había un rey, digamos, se dice que Herodes venía de aquí, de los saduceos, porque tenía poder político y eran muy razonables, muy racionalistas. Ellos no creían, no tenían fe. Hoy en la iglesia hay un grupo de fariseos que actúan, que son hipócritas. Lo hablo en general porque muchas personas lo van a ver también. Entonces, en la iglesia hay muchos actores, mucha gente que simula tener la presencia de Dios y están vacíos, mucha gente que simula ser santo y están desaprobados por Dios, mucha gente que parece que tiene la piedad del Señor y son mentirosos, son mentirosas. Entonces, los fariseos, el Señor les decía sepulcros blanqueados.
¿Cuántos alaban a Dios? Porque los sepulcros los pintaban, los limpiaban, los dejaban pulidos por dentro y por fuera, que digo, y por dentro estaban llenos de muertos y de gusanos. Usted y yo no podemos ser actores, porque así nos vea el hombre, nos apruebe la gente, no nos debe interesar sino la aprobación del Dios del cielo. Amén. Del Dios que creó el cielo y la tierra. Amén. Amén. Entonces este espíritu de fariseísmo se ha movido, se mueve aún en este tiempo, y este espíritu de fariseísmo persigue a los santos, persigue al que hace las cosas diferentes o mejor para Dios, porque ellos tienen un alineamiento, ellos tienen una tradición por cumplir. Hermano, ¿por qué no lo haces así? Sí, hermano, me gusta de esa manera, pero la manera que Dios me dio es esta. No, ellos no aceptan ningún mover de Dios diferente en la vida de alguien, porque esto les genera amenaza, esto les genera miedo, porque su visión es corta, su visión es escasa. El espíritu de fariseísmo, cuando hay un hombre que está siendo usado por Dios, una mujer que está siendo usada por Dios, en vez de ayudarle, le persigue. En vez de bendecirle, lo maldice. En vez de impulsarlo, le cierra las puertas. Porque este espíritu de fariseísmo está muerto por dentro y aparenta vida por fuera. Pero usted y yo no somos de los fariseos. Usted y yo somos de un pueblo santo adquirido por Dios. Alabe al Señor. También, como en aquel tiempo existían los saduceos, como lo mencionaba, los saduceos no tenían fe, no creían en nada que pudiera ocurrir más allá de lo natural. Los saduceos no creían en el poder de Dios o en el mover del Señor, ellos no creían en nada de eso, y ellos lo único que les interesaba era el dinero. Este espíritu de saduceísmo se mueve en este tiempo. Un espíritu que no acepta lo sobrenatural de Dios o lo poderoso de Dios, sino que todo es conforme al razonamiento humano. Hermano, mira un milagro. No, quizás no estabas enfermo nada, y empiezan a cuestionar la sanidad de Dios. Gente que le cuesta creer que usted tiene el poder para echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús le dio ese poder de poner manos sobre los enfermos y sanarles. Amén. Jesús le dio el poder de hablar su palabra y causar estragos en el mundo espiritual. Amén. El espíritu de saduceísmo se mueve en este tiempo y nos ciega o nos impide creer en lo sobrenatural de Dios. Este espíritu saduceo está solo pendiente del dinero y de tener una posición en esta tierra. ¿Cuánta gente de Dios hemos visto que solamente quiere posicionarse como gobernador, como presidente, como un influencer, como alguien importante para el mundo? Pero en el reino de Dios no lo conoce nadie. A ti te debe interesar, y a mí me debe interesar, más que nos conozca el cielo, que nos conozca la gente aquí en la tierra. Porque todo en esta tierra va a perecer, pero lo que está allá en el cielo es eterno y permanece para siempre. Así que no te preocupes si no te conocen en China o en Japón. Preocúpate porque te conozca Dios y porque te conozca el Espíritu Santo de Dios. Este espíritu de saduceísmo estaba en ese tiempo, y los saduceos no creían en el Mesías, ni siquiera anhelaban el Mesías. Y algunos dicen que querían un Mesías que los colocara en un lugar de autoridad económica, un lugar donde podían hacer más dinero, y que fuera un Mesías racional, un psicólogo, un doctor, un filósofo que venía a darle palabras naturales. Eso es lo que querían los saduceos. Y en ese momento se levantó un grupo de seguidores de Herodes, llamados herodianos. Vamos a buscar Mateo 22:16. Usted va a aprender hoy, hermano, y se va a ir cargado de una bendición muy grande. Amén. Porque usted va a saber muchas cosas que se manifestaron en el Nuevo Testamento y por qué. ¿Dónde salió todo este grupo de gente? Mateo 20:16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos